Bueno, entonces a partir de este momento empieza la grabación de la clase. La idea es que la desarrollemos relativamente rápido. Va a ser sobre gamificación y voy a empezar compartiendo con ustedes el escritorio. Por favor, me dicen si están viendo la presentación. Ahí todavía no. Ahí sí. Ahí ya. ¿Levantamos la mano también o...? Sí, señor, sí se ve. No es necesario. Ya la levanté. Bueno. Sí, profe, Hernando Londoño, ya se ve. Listo, vale. Bueno, el tema que nos convoca ahora en esta clase es la gamificación. ¿Quién sabe algo sobre gamificación? ¿No ha oído hablar sobre la gamificación en educación? Tenemos por ahí un noticiero, les pido que quien no vaya a hablar, silencie el micrófono. Noticias RCN. Sí, exactamente. La gamificación no es por medio de poner un juego, poner un estímulo a los estudiantes para que, digamos, vayan completando ciertas fases y en un curso poder estimular a los estudiantes para que el que haga las actividades en un menor tiempo tenga algún reconocimiento especial. Exactamente, ese es uno de los elementos de la gamificación. O sea, ese es uno de los, digamos, de los principios de la gamificación, que incluye una serie de elementos. O sea, hay principios y hay elementos. Pero digamos, en un punto más alto, más grande, digamos, más general, ¿qué sería la gamificación? ¿Qué podría ser? Partiendo que lo que nos dijo la doctora Ángela María es exacto, es correcto eso. Pues actividades que les estimulen la participación en la clase, que les estimulen como la imaginación, la oralidad, como Claro. lluvias de ideas, pues. Claro, mira que en lo que dices, Luz Ángela, hay una razón bien valedera y bien importante para la gamificación, y es lo que tiene que ver con la motivación. O sea, el meollo del asunto de la gamificación y de meternos en este berenjenal de la gamificación realmente es un tema de motivación. Ya vamos a ver por qué razón lo de la gamificación tiene que ver con la motivación, pero ese es uno de los elementos principales. A ver, ¿quién más tiene algo que decir sobre la gamificación? ¿Quién quisiera echar su cuarto espadas? ¿Eso no tendrá que ver también con los conocimientos previos que traiga la persona? Porque en la medida que traiga más bagaje va a ser más fácil como coger los temas nuevos y avanzar más rápido. Tiene que ver con, digamos, eso también tiene que ver con la motivación, y es que en la medida en que yo pongo en juego elementos que he utilizado en otros entornos, como es el caso de los juegos, se me facilita participar en la clase y se hace mucho más significativa mi participación en la clase. Pero tiene que ver con la motivación, con esa participación, no necesariamente con que genere más o menos aprendizaje, pero para buena parte de la población de estudiantes hoy día, especialmente los jóvenes, que pocas cosas les llama la atención, los atrae, o sea, hemos perdido buena parte de la capacidad de asombro. Eso se ha perdido bastante. Entonces, la gamificación ayuda a generar nuevamente ese enganche con los estudiantes.
A ver, Hernando levantó la mano. Tengo dos manitas levantadas, la de Lina y la de Hernando. ¿Van a participar en algo? Es que algo está hablando, pero no se escucha. Tienen los micrófonos cerrados. Bueno, profe, que pues para mí la gamificación hace referencia como al tema de diversión, ¿no? Incluir en esa estrategia de aprendizaje la diversión, que va a ser como esa motivación que le va a ayudar al estudiante como a trabajar en toda la parte de resolución de problemas, de colaboración con los demás jugadores, pues que como tal la recompensa va a ser el aumentar los niveles, como tal, obtener dinero en los juegos, los trofeos. Es como un tema que ellos se enganchan por medio del videojuego o de la historia, pero la historia va llevando un contexto, un contenido que es lo que yo quiero que él aprenda. Claro, mira que mencionas una cosa bien importante, es lo que tiene que ver con la narrativa. Eso es algo que generalmente no le prestamos la suficiente atención en los procesos educativos, pero una buena narrativa logra, por un lado, enganchar a los estudiantes y por el otro lado logra que los estudiantes le encuentren mayor significado y mayor sentido a lo que están aprendiendo. Entonces, una buena narrativa hace parte de unos elementos de gamificación. Si uno mira los juegos, todos los videojuegos tienen una narrativa. No existe un videojuego que no tenga una narrativa, porque entre otras cosas sería injugable. Si uno entra a un videojuego y no sabe eso para dónde va, ni cómo se gana, cómo se pierde, de qué se trata, pues inmediatamente los chicos se aburren y dejan de jugar ese videojuego. Entonces, los videojuegos están montados sobre una narrativa lo más clara y lo más atractiva posible para los estudiantes. Entonces, ese es un buen punto, el de la narrativa. Hernando, ¿ibas a decir algo? Sí, profe. Lo que pasa es que no estaba aprendiendo a manejar bien esto. Lo que le decía yo que en mi concepto, pues, lo de la gamificación implicaría como generar entornos placenteros para el aprendizaje, o sea, entornos que motiven a ese proceso de aprendizaje en el estudiante. Sí, que sea placentero, eso es cierto. O sea, tiene que ver con esa motivación a partir de algo, primero que ellos conocen y segundo, a partir de algo que les llama la atención, que tiene una narrativa clara y atractiva para ellos engancharse con ese proceso de aprendizaje. Entonces, a partir de esto que hemos dicho, Ángela María, ¿ibas a decir algo? Ahí. Creo que lo que me faltó decir es que se basan en retos. Creo que la palabra clave es retos y entonces es poner un reto a un grupo de estudiantes para así motivarlos y como que haya una sana competencia para saber quién va adquiriendo las destrezas indicadas para ir tomando como el conocimiento, algo así. Claro, esa es una palabra clave, como tú bien lo dices, dentro del concepto de gamificación. Porque, a ver, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos son unos dispositivos digitales, por lo general, que enganchan a los estudiantes. Y yo siempre digo respecto de los videojuegos que los videojuegos no tienen razón de ser, ya se deberían haber acabado. ¿Por qué razón? Porque es algo que siempre está tratando de hacer perder al jugador. Está en contra del jugador. Y estando en contra del jugador, entonces uno no se explica por qué los muchachos están tan dispuestos a invertir horas y horas y horas allí. Y los padres
de familia más o menos haciendo acostar a los muchachos temprano y no, ellos ya casi que ya voy. Y cuando se está jugando un videojuego ya voy, deme un minuto, ese minuto realmente equivale como a media hora, una hora. Entonces uno dice, pero ¿por qué se enganchan tanto con unos juegos que están tratando de hacerles perder en todo momento? Pues precisamente ahí es donde está la clave, es el reto. Entonces, si en un proceso educativo no, la gamificación no se trata de que utilicemos juegos en educación. Eso es otra categoría que se llama la categoría de los juegos serios o usar videojuegos en procesos educativos, que también sucede. Por ejemplo, un profesor de colegio que quiere enseñar historia, pues perfectamente puede utilizar, eh, por ejemplo, un juego como Age of Empires para enseñar historia medieval, por ejemplo. Pero esa es otra historia, eso es otro cuento. Aquí lo que se trata es de que los docentes utilicen esos elementos que se han identificado, que enganchan a los estudiantes porque les proporcionan una narrativa, porque les generan unos retos y que finalmente influye positivamente en la motivación de los estudiantes. Entonces, esa gamificación es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Y claro, está fundado en esos elementos que quienes analizaron los videojuegos dijeron, bueno, estas son las cosas que realmente enganchan a los estudiantes. A los estudiantes no, a los chicos. Realmente los engancha estos elementos. Se identificaron como unos 16 elementos, ya los vamos a ver, y dijeron, ah, bueno, entonces, ¿qué tal si utilizamos algunos de esos elementos en actividades de aprendizaje? Y no se trata de que en una actividad de aprendizaje uno los utilice todos, no. Uno lo que hace es identificar, de acuerdo a la práctica educativa que uno tiene, cuáles serían esos elementos que se pudieran aplicar en ese proceso. Entonces, hay varios conceptos que son parecidos, pero no son lo mismo. Por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos utiliza juegos o videos como medio para el aprendizaje, que es lo que les dije de, por ejemplo, usar el de Age of Empires. Lo de juegos serios son juegos inmersivos basados en computadores con fines educativos e informativos. Por ejemplo, aquí entran todos los temas de las simulaciones. Hay simulaciones para aprender física, para aprender química, matemáticas. Entonces ya tienen un propósito inmersivo y basado, creados con fines educativos. O sea, eso ya fue creado para educación. Mientras que el aprendizaje basado en juegos utiliza videojuegos que no fueron creados para procesos educativos, pero que nosotros en medio del proceso educativo podemos utilizarlo. En el caso, por ejemplo, de ustedes, las simulaciones de temas médicos entraría en el tema, sería similar a lo de juegos serios. Pero si yo utilizo un videojuego clásico para reflexionar, por ejemplo, hacer una reflexión en torno a la ética, entonces ya ahí estaría hablando de aprendizaje basado en juegos. La gamificación es otra cosa. Se trata del uso de unos principios y elementos de los juegos para motivar el aprendizaje. No propiamente el uso de juegos en sí mismos. Puede que el juego no aparezca por ningún lado. Pero si yo, por ejemplo, identifico que los videojuegos tienen puntajes y que eso de los puntajes hace que unos estudiantes se comprometan más y se enganchen con el juego porque realmente están tratando de ganarle a los otros estudiantes, a los otros compañeros de juego. Entonces ahí se identifica un elemento motivador
que es el puntaje. Entonces, ¿qué hago yo en la clase? Empiezo a darles puntajes a mis estudiantes de acuerdo a algunas acciones que ellos hagan dentro de la clase. Y miren que no hay ningún juego. Lo que hay es un sistema de puntuación. ¿Sí? Y vamos, digamos, a ver algunos de los elementos concretamente de qué es que estamos hablando. Estamos hablando de principios como metas y objetivos. Entonces, metas y objetivos generan motivación al presentar al jugador un reto o una situación problemática por resolver y ayudan a comprender el propósito de la actividad. Entonces, ahí entran elementos como retos, misiones, desafíos. La libertad de elegir es otro de los principios. Entonces, por ejemplo, dispone al jugador a diferentes posibilidades para explorar y avanzar en el juego, así como diferentes maneras de lograr los objetivos. Entonces, estos son procesos educativos donde el estudiante puede recorrer diferentes rutas para llegar a una meta o posibilidades, por ejemplo, de usar algunos recursos. ¿Qué tal si dentro del proceso educativo uno le dé unos recursos a unos estudiantes y le facilite otros recursos a otros? De tal manera que ellos encuentren que por diferentes rutas, por diferentes vías, pueden llegar a una solución. El uso de reglas, el uso de narrativa, la libertad para equivocarse y volver a empezar, por ejemplo, lo de vidas múltiples, puntos de restauración o de reinicio, número ilimitado de posibilidades. Son elementos que podemos incorporar en los procesos educativos sin necesidad de que medie un videojuego. De esto no se trata de que le metamos videojuegos al proceso. Hacer un sistema, por ejemplo, de recompensas, hacer un sistema de retroalimentación, de estatus visible, en fin. Entonces, de eso es que se trata. ¿Alguien levantó la mano? Está identificado como Galaxy J6. ¿Quién levantó la mano? Es Dilia. Dilian, tienes que activar tu microfonito que te aparece. Hola. Hola, ¿ya? Hola, hola, sí, ya te Bueno, escuchamos. profe, ¿cómo hace usted para incluir a todos los estudiantes que tengan ese tipo o sea, poder que todos los, o sea, ¿cómo le explico yo? Si hay un alumno que no quiere participar de ese tipo de educación, ¿cómo hace usted para aplicarla a todo el salón? No, el punto aquí es el siguiente. Uno lo que hace es hacer las propuestas y los estudiantes entran en la dinámica, pero puede que ellos tomen la opción de entrar en la dinámica o de no hacerlo. Eso es optativo de ellos. La cuestión es que en la medida en que ellos entran en la dinámica, van viendo que la motivación por el aprendizaje crece y ellos pueden tomar otra ruta. Finalmente uno debe dejar la posibilidad para que ellos tomen otra ruta y digan, no, yo no quiero entrar en ese tema de las puntuaciones y demás. Entonces, si uno mete dentro de la nota lo de la puntuación con un puntaje muy alto, lo que está haciendo es obligando al proceso. Entonces ahí el estudiante no puede optar, sino que realmente le tocó, porque pues si no se mete, pues la verdad lo que va a suceder es que le va a costar mucho trabajo igualar a los demás en términos de que eso vale un 40 o un 50% de la nota. Pero si uno da un puntaje que realmente es muy bajo, ellos lo hacen es porque les llama la atención hacerlo, porque se comprometen con el proceso de aprendizaje, porque les enganchan con la actividad más allá de la nota. Y los que no enganchen y no quieran hacerlo, pues simplemente no se van a ver perjudicados en gran medida porque la nota es realmente poca. ¿Sí te respondí? Sí, gracias, profe. Vale, listo. Bueno, entonces como vemos aquí, hay una serie de actividad, digamos, de principios que uno pudiera utilizar en procesos educativos en los cuales uno dijera,
quiero incrementar la motivación de los estudiantes. Recordemos que dentro del PEI de la universidad hay 3 elementos claves dentro del aprendizaje activo, que son, primero, el tema de la motivación. Motivar a los estudiantes para que se comprometan con su propio aprendizaje. Segundo, lograr que a través de las preguntas se puedan movilizar procesos de aprendizaje autónomos. Y tercero, entender que diferentes estudiantes aprenden de diferentes maneras, que no todo el mundo aprende de la misma forma. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es establecer diferentes vías de aprendizaje de manera que muchos estudiantes puedan optar por diferentes formas. Y precisamente la gamificación cumple con 2 de estos principios. El uno, impactar directamente la motivación. Y el otro, el otro es el de lograr que diversos estudiantes aprendan de diferentes formas. Entonces, cumple con 2 de esas cualidades o 2 de esas, digamos, principios del aprendizaje activo, de acuerdo al PEI de la universidad. Entonces, tenemos una serie de elementos que los van a encontrar ustedes en este par de documentos. En este de la gamificación, que es un documento de Dutrens del Tecnológico de Monterrey, es un documento realmente corto. Este es el documento base que vamos a tener para leer durante esta semana. Allí se explican cada uno de sus principios de la gamificación, en qué consiste y demás. Y tenemos de otro lado una plantilla que también la pueden ustedes descargar. Esa plantilla ya está disponible en Moodle. Ambos están en la plataforma en este momento, junto con la consigna de esta semana, que ya vamos a ver la consigna de qué se trata. Pero entonces ambos los pueden descargar de allí. La idea es que una vez leído este documento, lo que hagamos es identificar una práctica educativa nuestra propia, que ya hagamos de manera reiterativa a través de los semestres, ojalá, y la describamos tal cual como funciona, como ha venido funcionando hasta ahora, sin agregarle ningún otro elemento. Y una vez identificada esa práctica, lo que hacemos es describirla de manera que quede claro qué es lo que sucede en esa práctica. Y una vez la describimos, entonces, en relación a este documento que leímos sobre gamificación, empezamos a pensar, apoyados en esta plantilla, qué le cambiaríamos a esa práctica, ¿sí? ¿Cómo la transformaríamos para incorporarle principios y elementos concretos de la gamificación? Uno o más principios y dentro de cada principio, uno o más elementos. No es necesario ponerlos todos, no, con que pongan por lo menos un elemento de gamificación es suficiente, uno. Planteen por lo menos uno. Pero muchos de ustedes van a poder decir, no, pero es que yo con esta práctica puedo utilizar, por ejemplo, los retos, pero además, adicionalmente, también puedo poner la narrativa. Entonces puedo poner 2 o 3 elementos de la gamificación en una misma actividad, en una misma práctica, con el fin de transformarla. Entonces, la consigna que vamos a tener para esta semana es que leer el documento de Dutrens de gamificación, identificar la práctica educativa propia que sea susceptible de ser transformada mediante gamificación. Por eso es importante haber leído primero el documento de gamificación antes de plantear o identificar esa práctica. Y se describe tal cual se ha venido realizando hasta el momento, en un texto no mayor a media página.
Luego utilizar la plantilla suministrada en los materiales para proponer qué le introducirían a esa práctica para incorporarle uno o más de los principios de la gamificación. ¿Qué es lo que van a entregar o cuál es lo que van a subir a la plataforma? Van a subir en la tarea 7, actividad de clase gamificada, un documento, un solo documento. Puede ser en procesador de texto, en Word, que incluya o que contenga la descripción de la práctica educativa seleccionada por usted, en media página, y los cambios propuestos para incorporarle a esa práctica educativa uno o más de los principios de la gamificación expuestos en el documento de EduTrends. Entonces, dice cuáles son y describe cómo lo haría. O sea, lo importante aquí es mostrar, describir cómo se transforma esa actividad que ustedes ya realizan hoy para agregarle esto de la gamificación. Entonces, ese sería, digamos, el documento que entregarían, que incluiría ese par de elementos, y en la retroalimentación y evaluación se tendría en cuenta la claridad y síntesis en la descripción de la actividad, tal cual se ha venido realizando, o sea, que eso que ustedes ya hacen hoy, claridad en la aplicación de uno o más principios propios del juego, y claridad en la aplicación para cada principio propuesto de uno o más elementos del juego, porque son diferentes. Una cosa es el principio, los principios de gamificación, y otras son elementos del juego. Entonces, para cada principio, ¿cuál de los elementos van ustedes a trabajar? Para quienes de ustedes que no tienen estudiantes en este momento, no tienen una práctica, no tienen forma de describir esa práctica o no la han tenido en el pasado, entonces pueden unirse con otra persona y realizar el trabajo en grupos de a dos. Ese grupo, en todo caso, deben realizarlo a través de una plataforma colaborativa, puede ser como Google Drive, que les permite a ustedes elaborar documentos colaborativos de manera remota, o sea, para que no tengan que pues reunirse físicamente. Ahora, si lo quieren hacer reuniéndose físicamente, pues tampoco hay ningún lío, pero pues lo que no queremos es violar el principio del aislamiento en el cual estamos confinados. ¿Sí? O sea, no es necesario, pueden hacerlo a través de medios virtuales. Y en el documento ponen quiénes fueron los que participaron en el documento, en la elaboración del documento, y uno solo lo sube a la plataforma. ¿Vale? Entonces quiero mostrarles un momento, voy a dejar de compartir esta presentación para compartirles la plataforma. Voy a compartirles acá la plataforma. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Están viendo la pantalla con el curso de Moodle? Sí, vale, profe. listo. Entonces, miren, aquí aparece semana 7, marzo 24 de 2020. Aquí está la actividad, leer el documento, identificar la práctica educativa propia y describirla, utilizar la plantilla suministrada, luego los materiales y recursos que van a utilizar, desde aquí los pueden descargar, y aparece qué es lo que van a subir en la tarea 7. La tarea 7 es este enlace que encontrarán aquí. Tarea 7, actividad de clase gamificada. Y aquí vuelven y aparecen los documentos que ustedes van a utilizar en la elaboración de esta tarea. Y aquí les aparece pues cómo sería, cuáles serían los aspectos que se evaluarían. No, yo no creo que haya salido porque todavía le estamos escuchando. Señor Jesús. Bueno, les escucho preguntas hasta aquí. ¿Quién tiene preguntas?
quien tenga preguntas puede abrir el micrófono y la Profe, formula. en el caso, pues Dale. así haciendo como retrospectivo, pues no he tenido como el acercamiento con ningún juego para la educación. De pronto, ¿qué ejemplos puedo tomar o puedo hacer como una idea de generar algo que sea de aquí en adelante un juego? Pero pues no he tenido, pues que yo haya visto, no todo ha sido O sea, como... es para esta consigna, ¿verdad? Sí, sí, Si señor. es para esta consigna, no tienes que tener en la cabeza ningún juego. Lo que hay que hacer es que en el documento de EduTrends, allí se explican cada uno de los principios de los videojuegos. Es No, me entender refiero esos a que principios. no he, o sea, que no he tenido como, de lo que usted decía, que no hemos tenido como acercamiento a la práctica docente así como tal, Ah, entonces no tengo como, como el comparativo del antes y ahora qué voy a hacer. Sería como hacerlo de cero y crear algo de ahora, porque no tengo como algo en que basarme a hacerle cambios. ¿Se puede? ya, lo que podría hacer es partir de algo desde cero, como tú bien lo mencionas, o la otra Ujú. cosa que puedes hacer es unirte con alguien que sí tenga una práctica ya identificada para que entre las dos personas se piensen cómo sería esa gamificación. Esas podrían ser las dos opciones, digamos, que te doy, Luz Ángel. Vale. Sería, o sea, si quieres, lo Yo, haces individualmente y partes de ella. Si no, te unes con alguien. yo, yo le podría Vale, ofrecer de Fausto. pronto, yo podría ofrecerle de pronto una idea a Luz Ángela, de algo como que nos pasa frecuentemente, y es de que si tú te das cuenta el conocimiento anatómico y topográfico a nivel quirúrgico es muy precario. Existen algunos intentos aplicativos como los que ha descrito el profe, que se han utilizado en cirugía, en los cuales a través de modelos y preguntas el estudiante va avanzando en la identificación del abordaje y no avanza en la medida que se equivoca, y entonces se va quedando atrás, y a la medida que avanza van apareciendo preguntas de mayor complejidad hasta que logra completar el abordaje completo. En tu caso, me llama la atención, mira, hay una aplicación que recientemente yo me descargué por Apple Store que se llama Code Surgery, y me llamó la atención que por primera vez, y todo lo que había visto antes, incluyeron el instrumental quirúrgico. Vas a abordar una situación, por ejemplo, de alguna fractura, por ejemplo, en la pierna, y le preguntan a la persona cuál es el instrumental que usted debe preparar para poder ejecutar esta cirugía. Por supuesto, también debería de la manera de uno responderla, descargarla y además de eso, complementar. Pero las cosas básicas que uno debe tener allí. Entonces, no sé, me gustaría de pronto lograr que exploráramos esa posibilidad, porque me parece que en el caso de la instrumentación quirúrgica con lo que se hace en ortopedia se complementan básicamente bien. Vale, esa podría ser una opción. Por Sí, favor, está súper chévere. doctor, pues sería tan amable de poner en el chat allí el nombre de la aplicación para que lo podamos tener todos clarito de cómo es que se llama y poder acceder a ella. Bueno, Sí, profe. hay una Gracias, pregunta doctor. que aparece aquí de ¿para cuándo es la entrega de este trabajo? En principio, el trabajo está planteado para entregarlo el 30 de marzo, el lunes 30 de marzo. Quienes de ustedes tengan algún inconveniente para hacer la entrega en esa fecha y demás, pues simplemente me escriben un correo y miramos la programación de una nueva fecha de entrega. Como les digo, esto se trata de tener toda la flexibilidad para que pues no vaya a interferir en las actividades o en las complejidades, digamos, que este momento histórico nos está demandando, y pues en el caso de ustedes eh, comprendemos que la complejidad es aún mayor. Entonces, en principio está para el lunes 30 de marzo, o sea, para el próximo lunes. Y el martes, pues tenemos la videoconferencia y abrimos la siguiente clase. Bueno, aquí está, el doctor acaba de poner el nombre de la aplicación. Las aplicaciones, hay aplicaciones realmente muy, muy buenas que nos pueden dar indicios o dar pistas de
lo que podríamos hacer nosotros en nuestras clases, obviamente con algunas adaptaciones de contenido o de forma, pero esa puede ser una muy chévere. Vale, ¿quién más tiene preguntas? Ángela María y Hernando. Profe, pues no tanto preguntas, sino que es de pronto como una sugerencia tanto para usted como la profesora Natalia. Sí. Pues yo no sé si solamente me pasa a mí o es a todos, pero yo me confundo mucho con las fechas, o sea, como que nos pongan tanto un cronograma, digamos, como de fechas de cuáles tareas, digamos, como van a ser flexibles en las entregas de los trabajos. Entonces, por ejemplo, colocar fecha tentativa el lunes, pero flexible hasta tal, pues Ya. para que nosotros tengamos como un lineamiento, porque como son dos profesores diferentes, entonces pues no sé si solamente me pasa a mí o le pasa a más gente, como que se confunde uno, entonces como que tener un cronograma de entrega de trabajos como con fechas, o sea, esta tarea que es la tarea número 7, ustedes tienen tiempo para tal, fecha tentativa tal, fecha máxima de entrega tal, pues para las personas que están, digamos, trabajando, no sé qué les parezca la idea, porque, por ejemplo, yo me confundo con tanta cosa, entonces no sé. Ya. Podría ser aquí mismo en la tarea 7, enseguida aquí en el nombre, tan pronto termina el nombre, poner ambas fechas. Poner la fecha inicial y ponerle una fecha, aun cuando esa segunda fecha preferiría que la concertáramos con quien tenga realmente la situación, pues que me escriba. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí la fecha de entrega enseguida del nombre de la tarea. O sea, hacer algo así como esto. Decirle, el doctor Hernando iba a decir algo. No, profe, de pronto para Luz Ángela también una idea iba más o menos en el mismo sentido de lo que decía Fausto, pero quizás que de pronto lo que ella puede hacer es como comparar cómo fue su proceso de formación, hacer una narrativa de eso y quizás teniendo en cuenta Bueno, pues lo sí. del documento, ver qué cosas le hubiera gustado haber tenido en ese proceso, pues que hubieran podido ser utilizadas pues como de gamificación en su proceso de aprendizaje, ¿no? Ay, esa me gusta. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, esa está buena, claro. Bien Sí, interesante. sí, sí. Entonces, bueno, mire que va apareciendo y para eso sí que podría servir el chat que se tiene, para ese tipo de ideas y poder poner allí. Recuerden que el aprendizaje realmente tiene un alto componente, o debería tenerlo, un alto componente social. Y en esa orden de ideas de lo social, pues es importante que nos apoyemos los unos en los otros. Mire, aquí acabo ya de ponerle a la tarea 7, actividad de clase gamificada, fecha marzo 30 de 2020. Entonces, quien tenga algún inconveniente con esa fecha, pues simplemente me escribe y nos ponemos de acuerdo en qué otra fecha sería. ¿Vale? Jenny, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, profe, ¿cómo Dime. están? Muy bien. Tengo o de pronto aclarar dos cosas. Una, Sí. entonces, definitivamente el trabajo está basado en una práctica que yo realice como docente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero yo ya la hago, o sea, yo Sí, finalmente ya tengo una práctica que yo realice, sí, ¿cierto? sí, Y sí. entonces a esa práctica que yo realice, le anexo unos elementos nuevos de gamificación, Exacto, según lo que yo piense que yo podría utilizar, ¿cierto? exacto, Pero exacto. no necesariamente tengo que hacerle una aplicación o no necesariamente o podría ser más efectivo si yo utilizo esas aplicaciones que hemos ido utilizando como para hacer preguntas, para generar pues esa... No, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, identificas cuál es esa práctica que ya has venido haciendo semestre a semestre y que tú ya la tienes clarísima, cuál es la actividad que haces, cuál es la práctica. La describes.
¿sí? Brevemente describes de qué se trata el asunto. Y a renglón seguido, a partir del concepto de gamificación y de los elementos de gamificación que aparecen en el documento, tú dices, a esa práctica yo le podría incorporar este elemento de la gamificación y se lo incorporaría de tal manera. Eso es lo que vas a describir. Mire, a esta actividad la cambiaría en esto y esto y esto para que quede incorporado este principio de la gamificación. Realmente es algo, no es muy complejo de hacer, o sea, no les va a demandar mucho tiempo. Básicamente es la lectura del texto, que es lo que más les va a Eso demandar. iba a preguntar, o sea que esa lectura que yo ya le, ¿de quién es que es la lectura? EduTrends. Eso. Eso me va a definir unas conductas y yo de ahí me voy a hacer una referencia de lo que yo debo de hacer. Exactamente, ese documento te va a dar la pauta de qué es lo que le vas a hacer a esa actividad para transformarla mediante gamificación. No es necesario que te pongas a inventar. De hecho, la plantilla te ayuda un montón. Si descargas la plantilla te da un montón de guías de manera que te puedes apoyar en ella para hacer el planteamiento. Y después lo describes en el documento de Word, que es el que finalmente vas a subir. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Sí. Vale, con gusto. Listo, dicen que poner fecha de entrega. Listo, ya mismo le agrego la palabra entrega. Bueno, ¿qué otra inquietud o pregunta tienen? Que ya vamos como llegando a nuestro tiempo. No quiero abusar del tiempo de ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta. Perdón, Sí, ¿las claro. diapositivas van a quedar colgadas también ahí en el Moodle? Sí, ya mismo las cuelgo. Terminamos aquí y van a quedar aquí colgadas junto con estos documentos. Muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces si no tenemos más inquietudes o preguntas, recuerden que cualquier problema que tengan, inquietud, duda, no duden en escribirme al correo. Mi correo, se los recuerdo nuevamente, es jclopez. Está en la cabecera de la presentación que les voy a colgar, pero vuelvo y se los pongo aquí. jclopez@icesi.edu.co. Ese es mi correo. Entonces, cualquier inquietud que tengan, siéntanse en libertad de escribirme, preguntarme, hacerme la consulta o por el chat también. Pues como estamos en el chat, cualquier inquietud que encuentren ustedes pueden hacerla. Doctor Fausto, ¿tiene algo para preguntar? No. Bueno, entonces. Profe, yo sí, Hernando. Dale, Hernando, dime. Es que tengo una duda. Yo, la verdad, yo me enteré un poco tarde, porque yo, digamos, el WhatsApp yo lo veo, pero a veces cuando está muy lleno de mensajes, yo paso todo eso y me voy hasta el final de los mensajes. Y vi un poco tarde lo de la invitación al Zoom y todo eso, pues, y decía que llegaba al correo electrónico, pero yo busqué por el correo de la ICESI, por mi correo personal, y no apareció absolutamente nada. ¿Usted solamente mandó eso por el WhatsApp o lo mandó también a... No, yo lo mandé a través de del correo de Moodle. Él tiene un correo, entonces debe ser que tu correo está mal registrado en la plataforma. Tú puedes entrar por tu perfil y revisar qué correo tienes registrado allí, a ver si es que está mal el correo o está otro correo. Un correo que no uses, porque a veces uno... Ok. O sea, eso sí fue enviado a un correo que seguramente tendría yo que ajustar mi perfil para que me siga llegando. Para que te llegue, sí, exactamente. Ok, perfecto, gracias. Ahora, en principio lo que vamos a hacer es que el martes 31 tendríamos videoconferencia hasta ahora y el 14 de febrero también tendríamos videoconferencia hasta ahora. El 14 de abril, perdón. Ya me voy a devolver a febrero, imagínense. No, el martes 14 de abril sería a esta hora la ¿De videoconferencia. 7 a 8? Sí,
Pues podríamos hacerlo un poquito más amplio si así lo determinamos. Pero En el la hora de inicio, Sí, 7. la hora de inicio sería las 7, sí. Gracias. Sí, para no quitarles tanto tiempo, porque pues tampoco se trata de hacer esto eterno. Bueno, entonces, pues si no tenemos más inquietudes, vamos terminando justico a las 7:59. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Ya saben que me pueden escribir al correo, allí estaré disponible. Y bueno, pues la mejor de las actitudes, y ojalá que definitivamente esta emergencia se quede simplemente en la expectativa y no llegue realmente a concretarse. Bueno, que estén muy bien y nos estamos hablando. Gracias, profe. Bueno, gracias a Gracias. todos ustedes. Hasta luego. Muchas Que esté gracias. muy bien, profe. Muchas Hasta luego, gracias. que duerman. Vale. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, adiós. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, que estén bien. Chao. Gracias. Buenas noches, a Hasta cuidarse, luego. Que duerman. a confinarse. Lávense bien las manos, lávense bien las manos. Las manos. Sí, a lavarse, a lavarse. Poder visitar a sus familiares siempre de a una persona por familia o por Chao. y allí lo que Descansen, hasta luego. Bueno, hasta luego. a la persona que Adiós. quiera